Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de Introducción a los Videojuegos. Soy el profe Marcelo y de nuevo estamos acá reunidos para llevar adelante el taller virtual número 3, sería en este caso, que vamos a ver los temas de los avances tecnológicos y las nuevas audiencias en los videojuegos. Creo que todavía está entrando gente, así que vamos a esperar un poquito que terminen de ingresar, ¿sí? La demás gente les voy recordando. Bueno, este lunes no tuvimos la clase de diseño de videojuegos 1 porque fue el feriado nacional, más bien internacional, pero les dejé una tarea en la clase 2 de videojuegos. Hay una tarea, ¿sí? Que es ir armando un pequeño glosario con los términos relacionados a los videojuegos. Ahí van a ir cada uno va a ir agregando el término que más le parezca adecuado, o puede modificar alguno de lo existente, y así entre todos vamos haciendo un glosario de términos como rigging. Vamos a ver lo que es el rigging, el scripting y otros tipos de términos que aparecen. Como en toda profesión, tiene su jerga, su lenguaje propio. Los médicos, los contadores, los abogados, los programadores, los policías, los enfermeros, tienen cada uno palabras propias que significan ciertas cosas muy específicas dentro de la profesión. Dentro de los videojuegos tenemos también cientos de ese tipo de palabras. La mayoría están en inglés, pero también tenemos algunas que están en castellano o algunas traducciones que se van haciendo. Bueno, acá en Introducción a los Videojuegos, luego de la clase voy a subir el video también, ¿sí? Para que lo tengan disponible los que no pudieron entrar a tiempo, los que no pueden entrar ahora, que entran más adelante, y junto con un pequeño cuestionario de 2 preguntas que va a ser la asistencia a este taller virtual después del video, así como venimos haciendo siempre. Ese cuestionario va a estar disponible esta noche, ¿sí? Porque tengo que subir el video, luego al cuestionario. El video tarda un poquito en subirlo, así que más o menos tipo 10 de la noche, 11 de la noche ya va a estar disponible el cuestionario de asistencia y el video en la plataforma. En cuanto a la actividad obligatoria de esta semana de introducción a los videojuegos, esa va a estar disponible mañana por la mañana, ¿sí? Mañana por la mañana, luego de la clase, luego del PDF de la clase, del documento de la clase, van a encontrar disponible la actividad obligatoria de esta clase. Bueno, veamos cuánta gente ha llegado. Dice que somos 25 participantes. A ver, hay alguien en espera. Dice que hay 4 personas en espera. Vamos a esperar que ingresen entonces. Profe, disculpe, Sí, buenas tardes. sobre el... Buenas tardes, sí. Lo que estaba hablando usted del glosario, entonces tenemos que leer eso que dejó usted, que dice los videojuegos triple A, animador, y de ahí tenemos que sacar el glosario, tenemos que buscar más información, ¿qué tenemos que hacer? La idea es que busquen más información. Pueden, a través de una de las fuentes puede ser el libro que les compartí, el libro de Iglesias, Yo quiero hacer un videojuego. Ya les voy a compartir más material en las clases, por ahí también hay algunas palabras que quizás no las explico. O buscan en la web, por el rigging, por ejemplo, que es el rigging, que es el posing. Bueno, hay muchísimo. No se desesperen, que tenemos tiempo hasta, digamos, hasta que terminemos la materia para hacer un buen glosario, y que después lo voy a recopilar en un documento y se los voy a compartir para que lo tengan también. Por supuesto, lo voy a revisar previamente para evitar inconsistencias. Esa actividad sí es obligatoria, el glosario es obligatorio, pero bueno, no va a tener fecha de cierre, ¿no? Así que tranquilo. Lo que sí me gustaría que cada uno por lo menos haga un aporte, ¿sí? Un aporte.
por ahí quizás quiere hacer un aporte que ya alguien puso, qué sé yo, triple A, y se fija capaz que le puede agregar algo o darle otro enfoque, una definición distinta, y es válido también, ¿no? Es válido también. Así que, Profe, vio sí. que cuando uno quiere poner el, el título, Hola, hola, después no te se pierde el audio. escucha, Se escucha entrecortado, se pierde, se escucha la mitad sí, la mitad no. Algo de a ver, que ponías el título, a ver. te lo da como que no se puede repetir el título, no Ah, te deja. sí, porque es una entrada tipo diccionario, y como lo ordena alfabéticamente, sí. Y bueno, pónganle, por ejemplo, porque me acuerdo que está triple A segunda versión, triple A tercera versión, cosas así como para, si quieren agregar, Ah, eh, bien, claro, a mí pónganle no me dejaba, tenía que ponerle con minúscula o le sacaba la E, así digo, ¿cómo lo pongo? y Después lo pónganle corregía. B corta 2, B corta 3, como vamos poniendo, versionando. Vamos haciendo, bueno, Ah, las herramientas de versionado que nacieron con el desarrollo del software también son muy utilizadas en lo que es el desarrollo de videojuegos. Bueno, ya cuando lleguemos a las etapas correspondientes vamos a ir viendo esos temas también. Este, Buenas pero tardes, profe. buenas tardes, buenas tardes. A ver, ¿quién más está? Vamos admitiendo, seguimos admitiendo. Profe, también otra vez con el glosario, si le Sí. doy a Add Entry por ejemplo, voy escribiendo así, ¿eso se va guardando? Usted dice que hagamos así como blog de nota y de ahí del blog de nota. Uy, perdón, te silencié. Quería silenciar los que estaban entrando, perdón. A ver de nuevo. Mejor es hacerlo en el blog de nota y hacer un copy-pegue después, así de un solo saque ya entra todo y ahí guardás, porque el glosario lo tenés que guardar. Sí, hay un botón que dice guardar cambios, una cosa así. Es mejor, sí, hacerlo en un blog de notas, un documento Word si quieren. Lo ponen bien bonito, corrigen. Si quieren agregar una imagen, bueno, lo agregan ahí y después copian y pegan directamente, si es más rápido. Pero por Profe, ahí, profe, disculpe. sí, Yo recién entro, salgo de la clase de matemática. sí. ¿Puede hacer un resumen de lo que habló los primeros 5 minutos? Sí, estábamos hablando de que como este lunes, 1 de mayo, no hubo clase de diseño de videojuegos, en la clase 2 de diseño de videojuegos les colgué una actividad que es el armado de un glosario. Entonces en ese glosario tienen que ir, es como un diccionario, es un diccionario básicamente. Entonces yo les puse algunas sugerencias, les puse un par de definiciones a modo de muestra, y ustedes tienen que ir creando nuevas entradas con términos propios de los videojuegos. Y por ahí lo que me estaban consultando, por ejemplo, ya hay un término que está triple A, me acuerdo, que son las empresas que tienen grandes recursos para hacer desarrollo importantes de videojuegos, ¿no? Y por ahí vos tenés otra definición de triple A y la querés poner, bueno, poné triple A versión 2. O sea, iniciar una nueva entrada porque no te deja duplicar las entradas. Y como decíamos recién con el compañero, es más fácil por ahí hacer todo en un blog de notas. Primero hacer toda la investigación que buscan en los libros, buscan en internet, buscan términos relacionados al videojuego, hacen un pequeño resumen en un blog de notas, luego abren el glosario, agregan la entrada y copian y pegan y guardan, así es más rápido. Pueden agregar imágenes, sí, sí, pueden agregar imágenes. Eso es todo. Estábamos esperando que, a ver, hay más gente en sala de espera. Este, admito. Bueno, vamos a empezar con la clase. Recuerden que la clase queda grabada ya para los que entren. La van a tener grabada y la actividad de asistencia de la clase va a estar abierta hasta el domingo, ¿sí? Hasta el domingo en la noche, que se va a cerrar para los que no puedan verla ahora, para que la vean a medias o para que la quiera volver a ver. Y el tema de la asistencia sí va a estar hasta el domingo. Y la clase sí va a estar hasta que ustedes quieran verlo. Bueno, a ver, vamos a empezar. A ver si acá tengo el documento, bien. Bueno, a ver.
Bien, empiezo a compartir la pantalla. Este es el documento de la clase 3 de Introducción a los videojuegos. El tema que vamos a ver va a ser los avances tecnológicos y las nuevas audiencias en los videojuegos. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que recién se están conectando. Acá hay alguien más. Y bueno, el tema de hoy, ya para irnos preparando, ya cada vez estamos más cerca de temas más puntuales, más interesantes, es hablar un poco del impacto de los avances tecnológicos en los videojuegos. Como recordarán, en la clase anterior vimos algo de historia de los videojuegos, vimos como de las primeras consolas, que eran electrónica dedicada, luego las consolas de 8 bits, en la década de los 80 que tuvieron su gran auge, luego en la década de los 90, casi no se habla de la época de los 16, 32 y 64 bits porque pasaron muy rápido en comparación a de los 8 bits, que los 8 bits gobernaron casi toda la década de los 80. En cambio, en la década de los 90 hubo una explosión enorme de los avances tecnológicos en lo que se refiere a microprocesadores más eficientes, más pequeños, a la aparición de las aceleradoras de video, lo cual también tuvo su gran impacto en el mundo de los videojuegos. Y por eso se pasó de los 8 a los 16, a los 32, a los 64 bits, de forma muy rápida, llegando hasta los 128 bits, ¿no?, de las últimas consolas. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Les comento que hay algunas imágenes que estoy generando con inteligencia artificial. Hay, como vieron que ahora hay una explosión de un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Hay una, uy, no me acuerdo cómo, son dos palabras, ya me voy a acordar, se lo voy a decir, que uno les da el texto y esta aplicación le genera imágenes que están muy buenas bueno, para amenizar, digamos, el texto, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la tecnología, el avance tecnológico en la industria de los videojuegos? Bueno, porque estamos hablando de la electrónica. Y cuando avanza la electrónica, que nos permite mayor capacidad de almacenamiento, nos permite una mayor resolución en el video, en las imágenes, más colores, más efectos realistas, todo eso influye en lo que se llama la inmersión en el videojuego. O sea, cuando nosotros le proponemos al jugador un juego, tenemos que atraerlo, que seducirlo, lograr que este jugador acepte las reglas del juego, acepte jugar, entonces decimos que ya está inmerso en el juego. Y justamente estos avances son los que nos permiten a los desarrolladores y diseñadores crear, como dice acá, experiencias más inmersivas, más realistas y más emocionantes para los jugadores. También los avances en sonido han sido, pero enormes. Vamos a nombrar algunos de los avances más significativos. Hay muchos más, pero vamos a nombrar 4, creo, que son los más significativos, sí. El primer avance tiene que ver con los gráficos, como les estaba comentando hace un rato. La mejora en los gráficos, en el hardware sobre todo, la aparición de las tarjetas gráficas, aceleradoras gráficas en la década de los 90, ha permitido tanto que las computadoras como las consolas de juego permitan hacer gráficas más realistas o con colores más vívidos, más interesantes, creando así mundos virtuales cada vez más detallados y cada vez más atractivos para el jugador. Entonces, de pronto, por ejemplo, Crysis, cuando salió Crysis de Crytek, que tiene su propio motor de videojuego, las imágenes eran muy realistas, se llamaban hiperrealistas. La verdad que tenía unas imágenes que
Era impresionante, y te movías y todo se movía y las cosas explotaban, volaban. Y eso logra compenetrar, sumergir al jugador justamente en el videojuego. Los gráficos en alta definición, la popular HD, la iluminación, bueno, aparece la técnica del ray tracing, uno de los algoritmos más interesantes en lo que es software es la técnica del ray tracing, que permite iluminar todo a partir de rayos que salen de la visual del jugador. O sea, en algún momento los desarrolladores se dieron cuenta que no era necesario iluminar todo, sino que simplemente iluminar hacia donde se dirigía la mirada del jugador, y eso ahorraba mucho tiempo y mucha memoria en los gráficos y mucho tiempo de procesamiento. Bueno, eso fue un avance en software, ¿no? Y aparte los avances de hardware también fue fenomenal, fue descomunal. El segundo avance importante fue la aparición de la realidad virtual y la realidad aumentada. Si bien son cosas distintas, se las suelen nombrar juntas, ¿no? La tecnología de realidad virtual y de realidad aumentada permite que los desarrolladores creen experiencias de juegos que están ubicadas en la realidad que ya conoce el jugador. Por lo tanto, ya de por sí son inmersivas. Ya los jugadores sienten que están dentro del juego, lo cual hace que el juego sea más emocionante. Pero no solamente eso, justamente tanto la realidad virtual como la realidad aumentada también han conseguido abrir nuevas oportunidades, nuevas puertas a los juegos educativos y a los juegos de entrenamiento. El Flight Simulator, por ejemplo, que se usaba para entrenar a los pilotos, muchos otros juegos de realidad virtual y de realidad aumentada que tienen distintos tipos de propósitos que se van utilizando en el entrenamiento o la educación también. Hay gente que está entrando. Bien. Bien. Otro punto muy importante fue la aparición de la inteligencia artificial, o mejor dicho, la madurez de la inteligencia artificial, porque ya von Neumann, Alan Turing, proponían esto el experimento de la cámara oscura de Searle, que es supuestamente lo que chatbot ha logrado superar. Von Neumann y Turing son los padres, los creadores del modelo informático moderno. Prácticamente toda computadora actual basada en la tecnología de bit, no hablemos de las computadoras cuánticas porque ya son otro modelo matemático, pero todas las computadoras digitales son autómatas de Turing. Y von Neumann proponía un modelo similar, nada más que von Neumann por ahí se enfocaba más a lo que era la exploración espacial. Él hablaba de von Neumann de todo esto y autómatas autorreplicantes, que los lanzaba al espacio y conseguían con las materias primas que había en el espacio hacer copias de sí mismo y hacer cada vez más autómatas para lograr explorar el espacio a grande. Bueno, pero bueno, Turing proponía un test que decía que la computadora no iba a poder pasar, porque para eso iba a necesitar inteligencia. ¿En qué consistía el test de la cámara oscura? Se ponía una persona en una cámara oscura, o sea, no podía ver a nadie, y empezaba a charlar con la computadora, nada más que no sabía que estaba charlando con la computadora. Y la cuestión era ver si se podía terminar una charla sin que la persona se dé cuenta que está hablando con la computadora. Imagínense, estamos hablando de Turing, la Segunda Guerra Mundial, 40, 45.
La tecnología todavía eran válvulas de vacío, no había transistores. Entonces, no, estaba lejos, pero ya lo postulaban. Y ese experimento duró décadas. Fue pasando, bueno, en el 71, Steve Jobs, cuando hace Apple, él también, en determinado momento, tiene la visión de crear la computadora Lisa, que la llamaba por la hija, destinada justamente a superar este reto de la cámara oscura. Pasaron los 80, los 90, los 2000, no se consiguió. Sí se consiguió en los 90, por ejemplo, que la Deep Blue de IBM derrotara a Kasparov, a Garry Kasparov, el maestro de ajedrez. Pero Garry Kasparov siempre dice, bueno, vamos mano a mano con la computadora, porque en realidad la computadora era la computadora, 30 técnicos y 10 maestros de ajedrez. Y bueno, Garry Kasparov medio que siempre le decía, bueno, vamos mano a mano con la computadora a ver cómo sale esto. Pero bueno, la Deep Blue, después de sí, casi una década creo que estuvo jugando contra Garry Kasparov, que no le ganaban con todos los técnicos nuestros de ajedrez, hasta que en algún momento en los 90 le ganó, y ya se suponía que venía el aluvión y no pasó. Bueno, y ahora con esto de chatbot, la verdad que no he leído mucho del chatbot, eso quisiera ver si realmente se hizo, dónde se hizo el experimento de la cámara oscura. Sé que te contesta preguntas, te contesta en castellano, que hay muchas aplicaciones para hacer música, para hacer incluso videos o imágenes estáticas, y están bastante interesantes, pero bueno, habría que ver más. En definitiva, la inteligencia artificial es la tercera característica que también influencia el avance de los videojuegos. Porque justamente esta inteligencia artificial ha permitido que los desarrolladores puedan crear enemigos más inteligentes y sofisticados. Ahora los juegos pueden adaptarse a las elecciones del jugador. Entonces el jugador, antes de empezar a jugar, hace una serie de elecciones para presetear, digamos, el videojuego, logrando de esta manera que cada juego que está en el que se inicia sea único, porque todos los jugadores no van a poner los mismos parámetros. Otra cosa interesante que pueden hacer estos sistemas de inteligencia artificial es ir ajustando automáticamente la dinámica del juego o la dificultad del juego en tiempo real a medida que va jugando. Entonces se va ajustando, se va haciendo más difícil o se va haciendo no tan difícil de acuerdo a cómo va reaccionando el jugador. Incluso veía que ahora Sony, que sacó su nuevo controlador, que tiene una inteligencia artificial que es capaz de detectar el estado de ánimo del jugador. Y si empieza a hablar con lenguaje agresivo, intimidante, entonces va cambiando la dinámica del juego para sacarlo de ese estado al jugador. Algo que antes, digamos, es todo un tema muy grande, el tema de la inteligencia artificial, es un tema que lo he investigado hace unos años ya. Hice un analizador sintáctico de gramáticas independientes del contexto, digamos algo parecido a un compilador, no es exactamente eso, que podía procesar justamente gramáticas independientes del contexto, algo que está bastante cercano a lo que es el lenguaje natural, y es realmente un reto muy grande, porque hay que no solamente programar, sino que también tenés que entrenar a esta inteligencia que empiece a reconocer no solamente palabras, sino frases. Y una vez que reconoce palabras y frases, tenés que seguir entrenando para que sepa identificar el entorno. Se va haciendo cada vez más complicado. Y llegar a que una inteligencia artificial, que haya módulos ya en los motores de juego de inteligencia artificial, donde vos podés configurarlo para que tengan influencia en los enemigos, o incluso hasta en el terreno, la generación del terreno y las dificultades, también hace que los videojuegos sean cada vez más interesantes, ¿no? Y así se logra crear experiencias únicas para cada jugador en cada partida. Y no nos olvidemos
de la conectividad en línea. No nos olvidemos de Internet, de las altas velocidades de conexión que se pueden disfrutar hoy en día en las ciudades más grandes. Bueno, está Starlink, el proyecto de Elon Musk también, que está meta a lanzar satélite a la atmósfera con el fin justamente de dar internet asequible. No es lo único, ¿no? Hay otra iniciativa, A4DL, algo así, que también son varias empresas, entre las que está Microsoft, está Google también, que también tienen la iniciativa esta de brindar internet a Latinoamérica, África, a los países del tercer mundo. Pero la realidad es que también desde los 90 la conectividad en línea ha cambiado, pero muchísimo, la forma en que los jugadores juegan los juegos, porque ahora ya pueden interactuar mucho más entre sí. ¿Sí? Counter-Strike, League of Legends y todos esos juegos que son multijugadores masivos en línea, no serían posibles si no hubiese una conexión estable y de buena velocidad de Internet. Porque no es solamente comunicarnos, mandarnos mensajes, sino que también es lograr participar todo en un escenario común al mismo tiempo de forma concurrente. Lo cual aumenta, claro, muchísimo la emoción y la competitividad del videojuego. Bueno, por ejemplo, también está Minecraft, porque esta conectividad permite la creación de juegos con elementos persistentes y mundos en línea, por ejemplo, Minecraft Civilization, que puede seguir evolucionando incluso cuando el jugador no está en línea, claro, porque queda la inteligencia artificial, quedan otros jugadores jugando, y bueno, y pasan cosas, y cuando te vuelves a conectar, ves que el mundo ha cambiado un poco, quizás no mucho, quizás sí, en fin. Estos 4 puntos, la mejora en los gráficos, la aparición de la realidad virtual y de la realidad aumentada, la madurez de la inteligencia artificial, ya se puede usar en los motores de juego, y la conectividad en línea. Estos son 4 pilares fundamentales sobre los que se asientan los videojuegos actualmente. Prácticamente es imposible pensar en un juego como Pong, por ejemplo, hoy en día, que va a jugar una sola persona contra una máquina o 2 personas entre sí. Hoy ya se habla de otro tipo de juego, de otro tipo de experiencias. Entonces, podemos concluir que estos avances tecnológicos han tenido un impacto significativo en los videojuegos porque mejoran la calidad visual, la inmersión y la interactividad, permitiendo a los desarrolladores crear juegos cada vez más sofisticados y emocionantes. Bueno, también, como les decía al principio, no son los únicos avances, simplemente son los más representativos. Por ejemplo, también el constante avance de los medios de almacenamiento masivos, tanto en tamaño como en velocidad. Antes teníamos discos duros de partes móviles de 100 megabytes, 5200 revoluciones por minuto. Hoy ya contamos con unidades de estado sólido disco SSD con capacidades de 1 tera o más, de 1 terabyte o más, pero varios órdenes de veces más veloces que los discos duros, porque no tienen partes móviles, sino que andan a la velocidad de la electrónica. Y por supuesto, me pareció muy oportuno hacer un apartado de lo que es el avance tecnológico de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, de los celulares de última generación. Hay varias razones, pero la principal es que consultando todas las estadísticas, todas las tendencias de mercado, vemos que la mitad del desarrollo de los videojuegos actuales, en 2023 ya de hace unos años, es más, el 51% del desarrollo de videojuegos está destinado a los teléfonos móviles, a los celulares o smartphones. Y justamente el avance tecnológico
que usan estos celulares permiten que hoy en día, en cualquier lugar donde haya una persona con un celular, pueda estar jugando algún tipo de juego. ¿Y qué tipo de juego? Y dependerá de la persona, si quiere jugar un solitario, si quiere jugar un FPS, si quiere jugar un MMO como el Clash of Titans, o bueno, hay una oferta muy grande, pero muy grande para los celulares, y justamente hoy en día el desarrollo de videojuegos para teléfonos móviles ocupa la mitad del total a nivel global de lo que es el desarrollo de videojuegos. Dice, los teléfonos inteligentes son dispositivos móviles que permiten a los jugadores llevar los juegos consigo a cualquier lado. Entonces ya los jugadores no tienen que estar en su hogar frente a la consola para jugar. O sea, recuerdan en los tiempos de arcades, de los primeros tiempos, cuando Alan Bushnell funda Atari, Pong, bueno, Space War, todos los que vinieron después. Al principio era que había una sala de videojuegos en la ciudad donde todos los jóvenes, generalmente eran los jóvenes, iban a jugar, se citaban ahí en esa sala de videojuegos y que estaba abierta generalmente por la tarde y hasta la noche. Luego, en la década de los 80, cuando aparecen las consolas familiares, ya los videojuegos eran una cuestión familiar, pero también ligada al entretenimiento. En la década de los 90 se vio que en las PC, y con el avance también de la tecnología PC, se podían jugar videojuegos interesantes, y aparte de las consolas que se fueron haciendo cada vez también más, más potentes y más dedicadas, las PC también tuvieron su momento en los 90. Bueno, luego en los 2000, cuando ya los smartphones se hacen masivos, claro, siempre, al principio en los 90 en los smartphones había muy pocos juegos, digamos, lo tradicional, quizá un solitario, quizá el juego como era el de la viborita, o el juego más simple, un Tetris, una cosa así. Pero luego en los 2000, cuando ya teníamos pantalla a color de alta resolución en los dispositivos móviles, empezaron a ver juegos más interesantes, bueno, Candy Crush y todos esos que justamente al llevar el celular a todas partes, entonces podíamos jugar en cualquier lugar. Y prácticamente sin que nadie se dé cuenta, de repente los videojuegos en los celulares eran la mitad, se llaman la mitad del desarrollo total. Se convirtió en una industria millonaria porque atraen a una audiencia mucho más diversa. Todos los que están en una sala de espera, en una fila, qué sé yo, en un aeropuerto, en un supermercado, en un hospital, en cualquier lado que uno tiene que estar obligado por ahí a permanecer, y puede agarrar el celular y sacar un videojuego. Incluso personas que antes no jugaban videojuegos. Y eso también va a influir en el segundo tema de esta clase, que son las nuevas audiencias que aparecen en los videojuegos. Y bueno, cada vez los smartphones, los celulares, son más poderosos, tienen más tecnología. Y como pasó con las consolas, como pasa con los PC, entonces va mejorando la calidad y la experiencia de los videojuegos que se puede correr con ellos. Ya los teléfonos inteligentes actuales cuentan con procesadores y gráficos potentes, con mejor sonido, con una mejor pantalla. Y entonces los desarrolladores pueden crear juegos más sofisticados y más impresionantes en lo visual. También hay que destacar que hoy en día todos los dispositivos móviles, los celulares y las tablets, tienen pantallas táctiles, y eso también influye en la forma en cómo se juegan los videojuegos. Ya hay que tener en cuenta todo esto, la pantalla táctil, el acelerómetro, los sensores de movimientos, lo cual también tiende, como siempre, a lograr una experiencia de juego más interactiva y más inmersiva.
Por supuesto que la conectividad en línea ha hecho lo suyo también en los teléfonos móviles. Ahora también tenemos internet de alta velocidad en los teléfonos móviles y podemos correr juegos multijugadores con tablas de clasificación globales y todo esto que nos gusta y nos emociona, ¿sí? Esta conectividad, igual que se mencionó anteriormente, permite crear juegos con elementos persistentes y mundos en línea ya en el celular, ya en el dispositivo que tenemos en la mano la mayor parte del día. Fíjense el alcance de los celulares. Entonces ya los jugadores también pueden interactuar con otros jugadores en tiempo real a través de su celular. O los teléfonos inteligentes. Siempre se habla de teléfono inteligente para definir para diferenciarle de un celular simple que simplemente te permitirá llamada y mensaje de texto. Al hablar de smartphone o teléfono inteligente, estamos hablando de una pantalla con una buena cantidad de colores, de píxeles, con una buena conexión a internet, con un buen procesador que pueda atender justamente los requerimientos tanto de video como de transmisión de datos, permitiendo así una interactividad instantánea. Entonces todo esto logra que un público más amplio y en todo momento, a cualquier hora del día, tenga a su alcance un videojuego. Y fíjense que son casi las mismas características, se aprovecha de los gráficos, se aprovecha de la conectividad en línea, y bueno, también de la inteligencia artificial, porque tiene que ver con la potencia de procesamiento. Bueno, gracias a estos avances tecnológicos, es que los videojuegos casi se hacen omnipresentes, ubicuos en cada parte, en cada lugar, a toda hora. Y entonces están disponibles a una audiencia cada vez mayor. Como veníamos mencionando hace un rato, al principio eran las salas de videojuegos, los salones de videojuegos que había en la ciudad y que abrían por la tarde hasta la noche. Después las consolas en el hogar, pero siempre bajo el control parental, ¿sí? Había un horario para jugar, otro horario en que había que estudiar o atender otras actividades. Pero ahora de nuevo con los smartphones se rompe esa barrera, ya no hay horario, ya no hay lugar, puede ser a cualquier hora, en cualquier lugar. Bueno, la audiencia de los videojuegos también ha ido cambiando, evolucionando si se quiere, desde su inicio hasta la actualidad. Y se van identificando nuevas audiencias que antes no se habían considerado. Acá estaba lo que les venía diciendo. En la década de los 70, los 80, la audiencia, o sea, los jugadores, eran muy diferentes a los de hoy en día. Claro, en los 70 y los 80 los videojuegos eran un fenómeno nuevo y la mayoría de la gente no tenía acceso a estos juegos, a estos videojuegos en sus hogares. En general, la audiencia eran los jóvenes masculinos, que eran vistos como un pasatiempo juvenil. En la década de los 70, bueno, estamos hablando todavía de las consolas, la primera década, los salones recreativos, ¿no? Los juegos más populares eran Pong, Space Invaders, Pac-Man. Eran juegos simples, pero atraían. En los 80, ya los videojuegos empezaron a entrar en los hogares de la gente. ¿Sí? Gracias a la aparición de las primeras consolas de videojuegos domésticas, como la Atari, la Intellivision, la Nintendo, entre otras, porque aparecieron un montón, pero estas son, digamos, las más conocidas, las más renombradas, las que más éxito tuvieron. Estas consolas ya permitieron que los videojuegos lleguen a los hogares, se popularicen en todos los hogares y eran un pasatiempo para toda la familia.
pero en general seguía siendo para los jóvenes. Y según los estudios, la mayoría eran jugadores masculinos. Por eso es que se dice que en la década de los 70 y los 80, la audiencia era mucho más limitada que en la actualidad, porque eran vistos como pasatiempos juveniles. Pero sin embargo, se fueron sentando las bases para lo que es la enorme industria de los videojuegos que es hoy en día. En los 90, todavía seguían siendo hombres jóvenes la mayoría de los jugadores. Ya los juegos de acción y los deportes eran los más populares, ya aparecen los deportes en los videojuegos. También eran comunes los juegos para niños. Sin embargo, en las últimas décadas, al ir creciendo y buscando novedades, nuevos nichos y nuevas audiencias, justamente ha crecido mucho más el alcance de los videojuegos. Entonces, si hablamos de los 2000 a estos tiempos, al 2023, las nuevas audiencias, según algunos autores, incluyen a las mujeres, porque en las últimas décadas se ha producido un aumento significativo en la cantidad de mujeres que juegan videojuegos. Y entonces eso llamó la atención justamente de la industria, de los desarrolladores de videojuegos, y se ha empezado a crear juegos específicos para mujeres, para el público femenino. Y se incluyen cada vez más personajes femeninos en los juegos, bueno, como Lara Croft en Tomb Raider. También las personas mayores, cosa que era impensable en los 70, en los 80, incluso en los 90, que las personas mayores empiecen a jugar videojuegos, porque ya dejaron de ser vistos como algo exclusivo de los jóvenes, y cada vez más personas mayores están jugando. El otro día veía que la edad promedio de los jugadores de Counter-Strike en España era de 42 años, la edad promedio. Chao. Que la edad promedio sea de 42 años, o sea que hay gente de más, porque para que el promedio sea 42. Eso me llama mucho la atención. Bueno, los juegos de mesa y rompecabezas y los juegos de estrategias son muy populares entre los mayores. También personas con discapacidades, porque se han empezado a crear juegos que sean accesibles para personas con diversas discapacidades. Hay juegos que utilizan controles adaptativos, que se llama, o descripciones de audio y subtítulos, para ver cómo estos juegos se pueden adaptar, bueno, a cada una de estas audiencias, ¿no? Haciéndolo más accesible. Y hay todo un tema, hay ya prácticamente, digamos, una rama propia de la accesibilidad que está dando mucho que hablar en los videojuegos, en la educación y en el trabajo. Fíjense que entre los derechos del hombre, justamente las personas con algún tipo de discapacidad también tienen derecho a trabajar y también tienen derecho a jugar a su tiempo de ocio. Y para eso hay que poner condiciones en el trabajo, rampas o lugares bien señalizados, facilitar el acceso, indicaciones claras, y también hay que crear videojuegos con todo ese tipo de cosas. No es algo solamente de los videojuegos, sino que también a nivel general en la sociedad se están dando estos cambios. Y bueno, y terminamos mencionando los juegos para dispositivos móviles, que como les digo, se llevan la mitad de lo que es el desarrollo de los videojuegos. Y atraen justamente a todo tipo de público. Incluso a las personas que no se consideran jugadores de videojuegos, lo puedes ver jugando por ahí un solitario, un Bubble Bobble o alguna cosa así. Los juegos móviles son fáciles de usar, muchos tienen versiones gratuitas y están disponibles en cualquier lugar y a cualquier hora. O sea que en definitiva
podemos ver que desde los primeros años de los 70, los 80, cuando la audiencia era juvenil y masculina en su mayoría, ha cambiado muchísimo estos días donde ya tenemos más mujeres, más adultos mayores jugando a los videojuegos, incluso personas con discapacidad, que cada vez están jugando más videojuegos y cada vez se está desarrollando más videojuegos para estas nuevas audiencias. Y los juegos móviles siguen creciendo a una velocidad vertiginosa. En general, el mundo de los videojuegos crece mucho, pero el juego de los móviles, desde hace unos 5 años que no se pensaba que iba a ser tanto, están creciendo imparablemente. Otra cosa muy importante, y lo que sí les voy a hacer mucho hincapié, es el tema de que los videojuegos ya no son vistos como pasatiempo juvenil, ya cambió eso. Se ha visto que se pueden usar de otra forma. Se ha visto que pueden ser usados para entrenar al personal, pueden ser usados en la educación, en la investigación científica, en el ámbito militar. Se puede usar con muchos y diversos fines. La cuestión es saber diseñarlo, y los diseñadores de videojuegos saben de diseño. Estos dos puntos son muy importantes para poder entender, digamos, todo lo que viene después. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del resurgimiento del juego 2D. ¿Por qué será que resurgen los juegos 2D? Justamente al principio los dispositivos móviles, los celulares, los smartphones, las tablets, corrían mucho juegos 2D. Pero claro, se tuvo que adaptar, qué sé yo, los juegos como Tetris, que otro, Pac-Man, lo adaptaron para móviles y anduvieron muy bien. El Bubble Bobble, el Príncipe de Persia, por ejemplo, que también ya están. Y entonces anduvieron muy bien. Por eso es que hay como un resurgimiento de las 2D, y van a ver que los motores de juego te permiten hacer no solamente juegos en 3D, sino también juegos en 2D, porque estos juegos en 2D están más dirigidos a lo que son los dispositivos móviles. Ahora bien, siendo cada vez más potentes los smartphones, también te permiten correr juegos 3D. También puede ser, profe, que hayas resurgido el 2D, digamos, porque hoy un celular está al alcance de todos, digamos, y la industria creció a base de los celulares, digamos. Podemos decir eso. Está creciendo ahora. La industria siempre estuvo creciendo. Ahora los celulares es impresionante. Vos tomás, por ejemplo, la industria son, según lo último de Newzoo que vi, era 88 trillones. De esos 88 trillones, 46 trillones son para los dispositivos móviles. Si sacáramos los dispositivos móviles, todavía hay 46. Es una brutalidad, es una brutalidad. Es la única industria que durante el COVID no tuvo retroceso. Por ejemplo, durante el COVID, durante la etapa del COVID 2020-2021, la mayoría de las empresas de las industrias tuvieron un retroceso de un 20-30% muy significativo. En cambio, la industria de los videojuegos creció. Recién el año pasado, en 2022, según las consultoras, dejó de crecer la industria de los videojuegos y tuvo un retroceso de un 4%. Nada comparado a nivel global con otras industrias. Empezaron las grandes, Microsoft, las grandes como Microsoft, algunos estudios que no siempre estuvieron en los videojuegos, a recortar el presupuesto entre octubre y diciembre. ¿Qué hicieron Sega, Capcom, Sony? Tomaron otro camino. Aumentaron el sueldo a los desarrolladores, a los principales, y mantuvieron así la fuerza de trabajo y los proyectos. Por ahí quizás sí, cerraron pocos proyectos, se concentraron en lo que estaba funcionando, pero a este receso del 4%, ahora en el 2023,
en el primer cuatrimestre, que ya están saliendo las estadísticas, está de nuevo en alza. Y la mitad se lo sigue llevando los móviles. Sí, el tema de los móviles es algo que parecería que no lo vieron venir. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia de los Game Engine o motor de juego. Disculpen mi inglés, no es, cuando hablo inglés no es buena mi pronunciación. Sí leo mucho en inglés, pero pronunciarlo no soy un excelente pronunciador. Bueno, los Game Engine hay muchos. Profe, ¿Sí? profe. Sí, No, sí. yo quería aportar algo también en el tema eso del resurgimiento de los juegos 2D y todo eso. A ver. Yo escribía en el chat, o sea, yo pensaba que quizás también resurge porque, por el tema de que, ¿cómo se dice esto? Por la nostalgia, ¿será? Como hicieron ahí con las películas de Super Mario, que tuvieron que esperaron como 20 años, quizás los podían haber sacado antes, pero jugaron con ese factor de la nostalgia, ¿será? Para que el público más viejo diga, ya salió la película, voy a verla. Y a mí también, yo decía eso porque a mí también, yo no soy alguien viejo, ¿no? Pero a mí me pasa con Minecraft, que es un juego que lo jugué toda mi vida y que hay veces que lo dejo, pero por mera nostalgia también lo dejo. O sea, por mera nostalgia lo vuelvo a jugar de vuelta un tiempo para recordar esos viejos tiempos. Sí, puede ser, es válido. Todo es válido. Creo que Sid Meier, el del juego de Star Wars, él decía, y si creamos un juego, bueno, esto lo decía hace años, ¿no? Eh, antes de la pandemia, 2017, por ahí. Y si creamos un juego que se adapte al jugador y que sepa tocar la nostalgia, los sentimientos del jugador, pero que no siempre sea exigente, que le dé momentos de descanso y que le dé momentos donde tenga que exigirse mucho. Decía, pero ese juego ya está creado, decía Sid Meier. Ese juego es la vida. Y sí, todo vale, sí, yo creo que es muy válido lo que decís, que se tiene en cuenta también ese tipo de cosas, se tiene en cuenta porque cuando van a hacer una superproducción en Hollywood, como será la película de Mario Bros. Y todas otro tipo de películas, que es una película de los Beatles, por ejemplo, o cualquier otra cosa, sí, tocan mucho esa fibra, esa vena de la nostalgia de los que alguna vez hemos jugado o participado de ciertas cosas. Sí, totalmente. Eh, como dirían, todos los caminos conducen a Roma. Hay varios factores, hay varios factores. ¿Por qué los videojuegos nos gustan tanto? ¿Por qué los juegos nos gustan? ¿Por qué los jugamos? Y bueno, es lo que Ralph Koster, en su libro Teoría de la Diversión, trata de responder de diversas maneras. Sí, hay gente que sí le pega mucho esto, y bueno, está bien. Cada uno, cada uno se divierte a su manera, como decir. Bueno, seguimos con una breve historia de los videojuegos. Un motor de juego, básicamente software, programa, conjunto, es un sistema que facilita, porque son varios programas, varios módulos, facilita la tarea de los desarrolladores, ofreciéndoles herramientas que les permitan concentrarse en el desarrollo de la idea del juego, sin perderse en los detalles técnicos de hardware, de las plataformas, ni de los formatos de los modelos 3D, ni los formatos de audio, de los archivos de esto, de aquello. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el Game Engine, del motor de juego, tenemos un motor de base de datos, o Database Engine, que va a realizar tareas relacionadas con la gestión de base de datos, como ordenar, indizar y presentar vistas de acuerdo a las peticiones del usuario, o de acuerdo a lo que vaya haciendo el usuario dentro del juego. También hay motores gráficos que permiten modelar, renderizar, animar modelos gráficos generados por software. Y así vamos llegando a los motores de videojuegos o Game Engines, que son formados por un conjunto de bibliotecas, la interfaz gráficas, la interfaz de sonido, la interfaz de los controles, etc. El motor de videojuegos tiene que ofrecer ciertas funciones básicas para ser considerado como tal.
tiene que tener un motor gráfico para renderizado 2D y o 3D. Tiene que tener un motor de física, ¿sí? de las leyes físicas para detectar la colisión de los objetos y que permita actuar con en respuesta a esta conexión. Por ejemplo, Tennis for Two de Higginbotham, estos juegos de la protohistoria de los videojuegos. Higginbotham era un científico. Bueno, es una historia un poco triste. Higginbotham había participado en el equipo que hizo la bomba nuclear, la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, y después se sintió mucho remordimiento por ello. Entonces, después de la guerra, él fue un activista en contra de las bombas nucleares. Y él, cuando hace Tennis for Two, que lo hace con un osciloscopio, la pelota que iba y venía, pero lo hace exquisitamente. Es un juego en el que incluye la física. La pelota obedecía las leyes de la física. Y en la segunda versión, Higginbotham le pone la capacidad de que los jugadores puedan definir en qué planeta están jugando. Por ejemplo, si en la Tierra, o en la Luna, planeta, bueno, no es un planeta, pero, o en Marte, y se ajustaba la gravedad de la pelota de acuerdo al planeta o al astro que elegían. Porque él, bueno, era un gran cerebro y podía hacer con los recursos que tenía, hizo eso. Porque hizo mucho activismo en contra de las bombas atómicas. Volvamos, sigue entrando gente, volvamos a los motores. Entonces, es importante el tema del motor que detecte la física del objeto, sobre todo por las colisiones que hay, ¿no? Otro para audio, para poder incluir efectos de audio y para poder incluir la música. Otro para la animación de personajes y objetos. Otro para la comunicación en red, lo que se utiliza mucho justamente en los juegos multijugador. Y no nos olvidemos el de scripting para poder programar y también dar el soporte a la inteligencia artificial. Fíjense que son varios motores o varios módulos que van a conformar el motor de juego o game engine. Las capacidades gráficas del motor de videojuegos constituyen una de las claves para su elección. ¿Sí? Siempre vamos a ir, en definitiva, todo no entra más por los ojos, decimos, ¿no? Pero hay una cuestión, los desarrolladores de juegos buscan poder importar fácilmente sus modelos 3D al motor para poder concentrarse en el desarrollo del juego y no perder tiempo con formatos confusos que les requieran mucho tiempo para poder entenderlo. Queremos arrasar y soltar. Si yo estoy trabajando en Blender y me hago un modelo 3D de un tanque con una torreta, con las balas de cañón que salen del tanque y todo eso, pues ya me hice el modelo, ya hice el rigging, yo tengo el posing, ya tengo las poses principales, lo tengo al tanque que está quieto, al tanque que empieza a moverse, al tanque que va lento, al tanque que va rápido, al tanque que está disparando. Bueno, yo quiero directamente importar esas cosas y que funcionen bien en el motor de juego. Sin mayores complicaciones. Hubo un tiempo, en la década de los 90 sobre todo, que digamos el desarrollo de videojuegos tenía que ver con el desarrollo de game engines. Y por ahí ustedes, si buscan, van a encontrar que hay muchos libros que hablan cómo hacer tu propio game engine. Y hablan de esto, ¿no? De tener el módulo para la animación de los personajes, el módulo de física, el módulo de audio, etc. Vos tenías que ir programando todo esto. Pero bueno, después empezaron. Sigamos que ya se aclara todo acá con la historia. Otros puntos claves son la facilidad de desarrollo y la plataforma destino del videojuego. No es lo mismo desarrollar para Xbox que para PlayStation, que para Nintendo, que para celular, que para PC, qué tipo de PC, que para móviles, qué tipo de móviles, con qué pantalla, con qué capacidades de memoria, con qué capacidad de conectividad. Todo eso hay que tener en cuenta también la plataforma de Steam. Entonces, las principales plataformas son las consolas, las
las PCs, o sea, las computadoras personales, y los móviles o teléfonos smartphones con buena capacidad. Un buen motor de juegos debe tener la capacidad de permitir desarrollar para esas principales plataformas sin complicar demasiado el desarrollo del juego. Y de hecho, así lo hacen las plataformas que vamos a ver enseguida, las más populares hoy en día. Vos desarrollás, pones todos tus objetos del juego, vas creando la dinámica, los niveles, y al final decís, bueno, la plataforma va a ser PC, con una PC con estas características, la plataforma va a ser, que sea Xbox, o la plataforma va a ser un móvil con estas características, que eso ya se elige en el punto final. Estas son algunas de las características las más importantes. Después van a encontrar más características, generalmente muchos más detalles que uno va avanzando a medida que va utilizando los motores de videojuegos. Bueno, en la actualidad tenemos muchos Game Engine disponibles. Los más destacados son Unity y Unreal, que tienen su historia, que ya vamos a ver algo. Así que empezamos. Profe, el motor Unity, ¿en qué juego conocido se utiliza? Y por ejemplo, Assassin's Creed, el 4, que tuvo mucho éxito. El otro, había uno de... también de uno que se transformaba en otros bichos, en cosas. Se usó mucho, se usó mucho. Hay mucho desarrollo. Ya vamos a ver. Vamos a ir viendo de a poco. Todos los motores se han usado para algo. A ver, vamos. Quería decir, generalmente el motor Unreal lo utilizan las compañías AAA en juegos conocidísimos hasta la fecha. Usaron solamente el Unreal, y generalmente los indies o juegos independientes usan el Unity por una cosa de derechos de autor y que es más barato. Eso. Buenísimo. No Sí, tan ahí está la diferencia. Pero Assassin's igual el Unreal Engine, no sé cómo será los anteriores, pero hoy por hoy, si vos querés desarrollar un juego, te lo descargás de la página oficial y tenés permiso oficial de Unreal. Después, si tu juego tiene éxito, tenés que compartir ganancias, pero por lo que leí, por lo que vi, así. Bueno, a ver, Unreal, Unity, Crytek tienen el mismo modelo. Los podés usar gratuitamente mientras no pases de una cierta facturación. Pasás de una cierta facturación anual y sí ya tenés que compartir ganancias. Los tres han sido usados por empresas AAA y también por desarrollos indie. No se crean que Unreal es propio de las AAA. No. Tuvo sus comienzos, tuvo sus cosas. Sí, hoy en día hay búsquedas. A ver, sigamos avanzando. Dice que en la actualidad, a pesar de que hay disponibles motores 3D muy poderosos, se siguen desarrollando muchos juegos en 2D. ¿Y por qué? Porque esto que les decía, que el mercado de los videojuegos móviles es la mitad del total del mercado de los videojuegos. Y la mayoría de los celulares no tienen el hardware necesario para correr juegos 3D, pero los juegos 2D sí funcionan muy bien en esto. Lo cual dio lugar a un renacimiento de los juegos 2D. Incluso hay una especie de mejora de los juegos 2D. Bueno, acá está lo que les iba anticipando. Antes de las décadas de los 90, para desarrollar un videojuego, era necesario primero programar el motor de juego. No había casi motores de juego, eran privados, era muy difícil conseguirlos y conseguir las licencias. Es decir, que de acuerdo al tipo de juego, si era un FPS, o sea, un First Person Shooter, o disparo en primera persona, o un juego de estrategia en tiempo real, era necesario primero hacer el motor de juego para el FPS, o hacer el motor del juego para el juego de estrategia, que te permitiera soportar las gráficas, las animaciones y las mecánicas del juego, sonido, control del usuario. Programar este motor de juego ya era algo muy complejo y demandaba mucho tiempo. Entonces solo los grandes estudios y algunos grupos de entusiastas muy talentosos lograban alcanzar el final de esta tarea
para luego recién empezar a desarrollar el videojuego. Gracias al avance de la industria, en determinado momento se notó que había un conjunto de tareas comunes, el renderizado, el scripting, la gestión de audio, etcétera, que se podían modularizar, poner en módulo. O sea, yo hacía un módulo para render, un módulo para script, otro módulo para audio y así. Entonces yo podía ir haciendo un motor de juegos por módulos. Así entonces hacen su aparición los motores de juego en la década de los 90. Por ejemplo, la fama alcanzada por el First Person Shooter Doom de la empresa id Software dio lugar a la difusión del término motor de juego o game engine. Este juego fue diseñado con una arquitectura que fomentaba la reutilización del código de los módulos, gracias a la modularización de los componentes principales. Es decir, contaba con un subsistema de renderizado, con otro subsistema de detección de colisiones, la física, otro subsistema de audio, otro de escenario, otro de reglas de juego. Y esto fue lo que marcó el camino para los motores de juego. A ver, y acá hay una breve línea de tiempo de cómo se fueron dando las cosas. En 1990 aparece Ultima Underworld, de la compañía Origin. Era un motor de juego para Apple II y Commodore 64. ¿Qué nos permitía? Acá le puse una imagen. Estamos hablando de 1990. Permitía mapear texturas para decorar paredes, pisos, techo y objetos. Generaba, casi fíjense, un efecto 3D, pero usaba sprites bidimensionales. Utilizaba la física para el movimiento, saltar, mover, agacharse. Lo único que solo fue utilizado en el juego Ultima Underworld. Y era lento para las PC de la época. Claro, era más que nada para las Mac y las Commodore. En el 92 aparece Voxel Space, que es utilizado en los juegos Comanche y Command & Conquer y Blade Runner de ese año, entre otros. Voxel es una palabra que deriva de volumen y píxel y pretende significar una forma de representar objetos con volumen como bitmaps tridimensionales, como si fuesen ladrillos de Lego que se ponen uno encima de otro. Así se lograba una renderización más fluida, con respuestas más rápidas por parte de los ordenadores. Ahora, este motor ya sí se pudo utilizar, como vimos, en varios juegos, Comanche, Command & Conquer, Blade Runner, ya a diferencia del anterior que solamente se utilizó en un juego. Y en el 93, bueno, aparece It Takes One, que fue diseñado para Doom, pero que fue utilizado en otros títulos como Heretic, Exen y en Doom 2 también. Si bien el mapeo del juego era 2D, y se le daba la ilusión de 3D manipulando las diferencias de altura con fórmulas matemáticas y separando al jugador del resto del ambiente como haciendo una especie de parallax o superposición, es por ello que a esto se le denomina como 2.5D o Doom. Sin embargo, tuvo muchísimo éxito, tanto el juego como el motor, que fue utilizado en otros videojuegos también exitosos. Al principio, este motor no permitía mirar hacia arriba y hacia abajo, pero como con el tiempo se fue utilizando en otros juegos, se le fueron añadiendo estas características. También en el 93 aparece Build. Build significa construir, que fue utilizado en Duke Nukem 3D, en Blood, Red Dead Rampage, Shadow Warrior, entre otros. Esta es una historia muy linda. Acá les dejo un video, un enlace del video para que lo vean. Ken Silverman a los 17 años él quería hacer un videojuego. Y bueno, y estaba en una época donde no había motores de videojuegos, él tuvo que hacer él su motor de videojuego y hacer unas cosas y logró terminó haciendo Build. La historia de Ken Silverman está buena para ver. En este motor sí se lograba la vista hacia arriba y hacia abajo con alturas modificables.
ya tenía soporte para red, efecto translúcido, perdón. Necesitaba hardware avanzado para su época, pero lograba muy buenos escenarios. Luego en 96 aparece Quake, también de id Software, que es usado en el juego Quake del mismo nombre, Laser Arena. Bueno, ya vamos viendo que ya ahora los motores de videojuegos son usados ya en varios títulos, y no solamente de la propia empresa, sino ya de otras empresas. Puede decirse que este es el primer motor 3D real, el Quake, porque logra conseguir un equilibrio entre lo que el motor gráfico puede mostrar y lo que una computadora de gama media puede correr. Estábamos en el 96, mediados de los 90, las PCs hacen su irrupción en el mundo de los videojuegos con mucha fuerza. Y esta es la dirección que siguieron los motores de juego hasta hoy en día, y es el gran desafío de la industria. Logra una gran fluidez en el juego gracias a la utilización de mapas preprocesados y prerenderizados. También separa los mapas en sectores, separando las partes que el jugador no podía ver. Y utiliza precálculos de luces y sombras, lo cual le viene muy bien para las tarjetas gráficas que se encargan de todo este preprocesamiento, consiguiendo de esta forma un entorno 3D muy rápido. Permitía la aceleración gráfica si se contaba con tarjeta de video. En el 97 también sale id Tech 2, utilizado en Quake 2, Alien Arena, bueno, todos estos juegos. Usa OpenGL. El OpenGL es un estándar soportado por la mayoría de las tarjetas gráficas en forma nativa. Entonces, este código estaba programado en C y se carga desde una DLL, o sea, una Dynamic Link Library, lo cual le permite ser ampliamente reutilizada. Fíjense que cada vez que uno instala videojuegos o algún software, siempre están las DLL, las famosas DLL. Le falta una DLL, no es nada más que esto, una biblioteca de enlace dinámico, que es código en C para ejecutar ciertas funciones muy especiales y que son reutilizables. Lo bueno de OpenGPL es que te permite hacer renderización tanto por software como por hardware. O sea que si no tenés una tarjeta gráfica, se puede hacer lo mismo la renderización por software. Ahora, si tenés la tarjeta gráfica, por supuesto podés hacer la renderización utilizando la tarjeta gráfica. Y fíjense cómo van cambiando las gráficas de los motores de juego, desde el último Underworld, pasando por Doom, llegamos a Quake 2, fíjense que ya las gráficas son cada vez mejores, la fluidez en el juego es cada vez mejor. Llegamos al 98, cuando aparece Unreal Engine 1, que es utilizado en Unreal, bueno, Deus Ex, Star Trek y otros. Es creado por Tim Sweeney y desde el inicio fue el principal competidor de id Software, de id Tech 2. También permitía el renderizado tanto por software como por hardware. La gran diferencia es que este motor utilizaba las extensiones multimedia de los procesadores más avanzados de la época, como 3D Now de AMD y la MMX ISS de Intel. Claro, la gran desventaja al principio de esto, del motor de Unreal, es que necesitaba ciertos tipos de procesadores, no era tan general. La ventaja, por así decirlo, de id Tech es que usaba OpenGL, que era algo que estaba en todas las tarjetas aceleradoras. En cambio, este primer motor necesitaba un cierto tipo de procesador para poder usar el MMX o el 3D Now. Pero daba muy buenos escenarios, muy buenas imágenes, muy buena fluidez, muy buena inmersión en el juego. En el 98, bueno, aparece el id Tech usado en Alien vs Predator y otro más como Matrix Online y Tron 2, Tron en la película. Este fue un desarrollo en forma conjunta entre Monolith y Microsoft. Era conocido como Direct Engine y era mitad y mitad renderización por software y mitad renderización por hardware.
Luego aparece Outcast, que también he utilizado en el juego Outcast del mismo nombre. Usaba voxel, y lo bueno es que no necesitaba aceleración por hardware. Tenía soporte de iluminación avanzada, sombras dinámicas, tenía un buen sistema de partículas y soporte para vistas en primera y tercera persona. Llegamos al 99, ya pisando el 2000, aparece id-Tech 3, también de id Software, que es utilizado en Quake 3 Arena, Call of Duty, Medal of Honor y, bueno, y otros juegos. Hace también, ya como las tarjetas gráficas tienen, son cada vez más veloces, tienen más memoria, más capacidad de renderizado, fíjense que se van usando cada vez más las sombras, las superficies curvadas y color de 32 bits. Lo que requería era una tarjeta 3D compatible con OpenGL. En el 2002 sale Unreal 2, usado en Unreal 2, Brothers in Arms, las series de Tom Clancy, Rainbow Six Siege, bueno, y otros más. Este Unreal 2 ya tiene soporte para 64 bits, los efectos especiales como agua en movimiento, y era muy superior a la versión 1 de Unreal, gracias a la gran mejora en la iluminación, pero se lograba con gran consumo de recursos. Fíjense que hay como una competencia, ¿no? Bueno, siempre hay una competencia. 2004 aparece id-Tech 4, bueno, como Doom 3, Enemy Territory, bueno, y otros más. Escrito en C++, y también necesitaba altos requerimientos de hardware para funcionar en forma decente. En 2004 aparece el motor Source, usado en Counter-Strike, Half-Life, Portal, entre otros. Y en el 2004 también aparece CryEngine, de Crytek, la empresa Crytek, que crearon el juego Crisis, que tuvo 3 versiones, y después Far Cry. Utilizaba DirectX 10 y soportaba DirectX 9. También necesitaba altos requerimientos de hardware, una tarjeta gráfica GeForce 3 y un buen procesador, pero ofrecía este tipo de gráficos que eran muy hiperrealistas para su época. Se necesitaba mucho hardware, pero era muy bueno. Hasta aquí, digamos, salieron estos. Tenían todos sus buenos puntos, pero lo que tenían en común es que la mayoría era muy difícil de conseguir. Y tenían un sistema de licencias que prácticamente no estaba, únicamente los grandes estudios con gran capacidad de inversión podían acceder a estos game engine. Por eso es que cuando aparece Unity, cambia las cosas. Unity, bueno, acá nombra algunos juegos, Magical Line Ping Pony Game, Global Conflict Palestine. Bueno, hay muchos juegos en los que fue usado. Es un motor de juego completo. Y más allá de la tecnología, lo novedoso de este motor de videojuego fue la idea de los diseñadores de este motor. ¿Cuál fue la idea? Democratizar el desarrollo de los videojuegos. Entonces ellos decían, no, el desarrollo de videojuegos no tiene que estar solamente limitado a las empresas que puedan pagar un motor de juego decente. Tiene que estar al alcance de todos. Y esto es lo que lo diferencia de los demás, de los anteriores, y hace un antes y un después en la historia de los motores de videojuegos. ¿Cómo lo logran? Lo logran ofreciendo un punto de acceso económico para los pequeños estudios que empezaban en la industria. Al principio se ofreció una versión indie y otra profesional. En 2008 se da un gran salto al aprovechar el lanzamiento del iPhone y la compatibilidad con esta plataforma, y luego llega la versión para Android de Unity. Y la versión indie se convirtió en gratuita, permitiendo distribuir los juegos hechos con esta versión. Fue muy bien recibida por los jugadores independientes, convirtiendo a Unity en uno de los motores de videojuegos más utilizados.
Después de esto, un tiempo después, ya hablamos 2009, 2010, ya para el 2010, todos le copian esta forma de comercializar a Unity. Ahora van a ver, si ustedes entran a la página de Unity, entran a la página de Crytek, entran a la página de Unreal, van a ver que todo lo pueden usar gratuitamente mientras no supere algún límite anual de facturación. Pasado ese límite de facturación, bueno, ya le van ofreciendo diversas versiones Pro, Ultra Pro, Super Pro, bueno, con más características, con más soporte en línea, con más ayuda por parte de la empresa, pero también pagando un poco más. Lo bueno de Unity fue eso, que lograron justamente democratizar el desarrollo de los videojuegos, ofreciendo un motor de juego completo para prácticamente todo el mundo. Uno de los puntos fuertes de Unity es justamente que hay una comunidad muy grande de desarrollo. Hay muchísimos tutoriales para todas las fases de desarrollo de un videojuego y uno puede hacer. Si bien al principio los tutoriales estaban en inglés, ya poco a poco se van traduciendo y hay cada vez más tutoriales en castellano. Pero hay muchísimos, incluso tienen sus pathways, cosas que no tienen los otros. Unreal, Crytek, tienen tutoriales, pero no tienen la gran cantidad que tiene Unity. Ya vamos a ir viendo, a ver si pueden ver, les voy a compartir. A ver dónde está. A ver, acá estamos. Bueno. Terminemos de ver la reseña de los motores de juego. En 2006 aparece el Rage, que fue usado en GTA 4. En 2007 aparece Unreal 3. Ahí aparece Arkham Asylum, BioShock, ¿no? Los juegos BioShock son Star Wars también. Luego aparece Empty Framework, usado en Resident Evil 5. Unreal Engine, usado en Assassin's Creed y Príncipe de Persia en el 2007. Y bueno, y siguen apareciendo, ¿no? Hay motores de juegos 2D, como Game Maker Studio de JoJo Games, que se llevan un tiempo, y que permiten hacer juegos para las principales plataformas, PC, consolas y móviles. Por ejemplo, juegos que se hicieron con Game Maker, bueno, Hotline Miami, Hyper Light Drifter, Crash Lab. Otros motores son Godot, que es el open source, y Roblox, que es el juego Roblox justamente. A ver, quería mostrarles algunas imágenes. Por ejemplo, la página, no sé si le están viendo la página de Godot, godotengine.org. Bueno, este es open source y tiene también Si mucho... está compartiendo no se ve, profe. Bien, ahora lo voy a compartir entonces. A ver, vamos a dejar de compartir acá. Vamos a compartir esta. Ahí está. Ahí la están viendo. Bueno, Sí, ahora sí se ve. esta es la página de Godot, godotengine.org. Lo pueden utilizar de forma gratuita. Tiene una comunidad muy grande. Fíjense que, bueno, también está apoyado por varias empresas. Tiene tutoriales, tiene showcases. Bueno, acá está el Unreal, que es uno de los monstruos. Sí, muchos juegos se hacen, de los juegos más importantes se hacen con Unreal, pero necesita también, tiene muchos requerimientos de hardware, lo cual también hay que pensarlo a la hora de desarrollar un videojuego. No tiene tantos tutoriales como Unity, pero tiene una comunidad que está en constante crecimiento. Hoy por hoy, Unity tiene la comunidad más grande
en cuanto a tutoriales, en cuanto a ayuda en línea. Fíjense que ya de entrada nomás ya está todo traducido en castellano, bueno, igual que el otro. Te permite ir a lo que es Unity Learn, te sacas una cuenta y vas pasando por los tutoriales, por los pathways que te van usando diversos, diversos tipos de caminos, diversos tipos de trayectorias para aprender el videojuego. Puedes obtener las certificaciones. Está muy, muy completo. Quería preguntar algo también. Usted Sí. decía que en el Unreal requiere más hardware, entonces eso significa que si vos querés crear un juego así más detallista, con mejores gráficos, lo más recomendable sería hacerlo con el Re-Engine, o podés lograrlo igual con Unity por más que no requiera tantos requisitos o esas Se cosas. puede lograr con Unity, se puede lograr con Unity. La idea es que ustedes puedan ver que realmente, a ver, no es que nos vamos a casar con uno, no es que nos vamos a casar con Unity porque tiene la mejor comunidad o porque es más barato, o no es que nos vamos a casar con Unreal porque es más caro. Todos tienen sus pros y sus contras. En realidad lo que me gustaría es que ustedes sopesen por sí mismos y vean, hacer un videojuego es una tarea ardua, por eso hablamos de equipo de desarrollo. Y necesitamos personal capacitado, programadores, artistas, músicos, de todo tipo, coordinarlos, alguien que maneje el equipo, para hacerlo realidad. Por ahí cuando uno lo hace de manera indie, los equipos son más pequeños y una persona puede ocupar varios roles, que es lo que pasa. Y hasta se lo puede hacer en forma autónoma, en forma personal. Lleva mucho más tiempo, pero se puede lograr. Hay herramientas disponibles en el mercado, hay herramientas disponibles en el mercado. Como les digo, Unity cuando salió con esto de que vamos a democratizar el acceso al desarrollo del videojuego para todos, lo logró con con sus licencias particulares, que hoy en día se la copian todo. Hoy en día van a ver, ustedes pueden usar Crytek, pueden usar el Unreal, y es muy parecido a los términos de Unity. Creo que si no te pasa de los $100.000 mensuales, no pagas nada. Pasando los $100.000 anuales de factura, ya tenés que entrar a un plan y te ofrecen distintos tipos de planes de acuerdo a cuánto factures, con más beneficio, cuanto más pagas, por supuesto. Pero lo que tiene de bueno Unity, que realmente es para aprovechar, es toda esta comunidad de aprendizaje que tiene, que es enorme, que hay muchos tutoriales y muchos videos. En definitiva, todos van a usar C#. Hay muchos que van a usar C#, quizás C++ para que les guste, un poco de Python tal vez, por ahí, pero... Y todo, vamos a usar el motor de juego. Por ejemplo, empezar con Godot o GameMaker es también interesante. Se pueden hacer cosas muy lindas con estos, con Godot, con GameMaker. Se pueden hacer cosas, y se están haciendo cosas muy interesantes y muy buenas. Así que, bueno, a ver qué más me está faltando. A ver qué están diciendo en el chat. Sí, casi todos son gratuitos, como les decía, todos tienen su sistema de licencia. A ver, vamos a ver si nos falta algo más. El impacto de los videojuegos en la sociedad y la cultura. Un tema que no hay que dejar de lado, que por más que hagamos videojuegos para entretenimiento, aunque no lo hagamos para el aprendizaje, aunque no lo hagamos para investigar, aunque hagamos videojuegos solamente para entretenimiento, eso tiene un impacto tanto en la sociedad como en la cultura. Esta infografía me gustó muchísimo, así que la copié tal cual estaba. El primer impacto justamente es en el entretenimiento y la diversión. Los videojuegos se han convertido en una forma popular de entretenimiento y diversión para personas de todas las edades y todos los géneros. Vimos cómo las nuevas audiencias fueron incluyendo a las mujeres, a las personas más adultas,
incluso a las personas con algún tipo de discapacidad. Muchos juegos ofrecen mundos virtuales detallados y fascinantes, donde los jugadores pueden escapar de la realidad y sumergirse por un buen rato en un mundo imaginario donde viven sus aventuras. También está demostrado que los videojuegos, ya hay varios estudios de varias universidades importantes, que mejoran el desarrollo cognitivo en los niños, porque van desarrollando ciertas capacidades psicomotrices y ciertas capacidades de relación, por supuesto siempre dependiendo de los juegos que jueguen. Y también hay juegos que pueden ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico para la resolución de problemas y la toma de decisiones, que es lo que se necesita tanto en la empresa como en el mundo científico o en otros tipos de ámbitos. La educación, los videojuegos también pueden tener aplicaciones educativas. Hay juegos, por ejemplo, cada vez más, donde no solamente los videojuegos te enseñan idiomas, sino que también te enseñan matemática o te enseñan algún tipo de ciencia de una manera interactiva y divertida. Y de esto cada vez se está utilizando más la gamificación en la educación. Algo que incluso se empezó a usar como terapia, hay unos autores, en Estados Unidos hay una gran prevalencia de las terapias rápidas, estamos hablando de la ayuda psicológica. La socialización. Los videojuegos pueden ayudar a las personas a conectarse y socializar con otros. Se ha probado, tanto en sesiones cerradas, o sea, en sesiones cerradas, digamos, de participantes, como en sesiones abiertas, que a través de los videojuegos, personas que por ahí tienen mucha dificultad en conectarse socialmente con otras personas, a través de los videojuegos, no tienen esas barreras, desaparecen. Es como la ruedita en la bicicleta. Primero empezamos con el videojuego, se empiezan a relacionar con otras personas, van superando un poco sus fobias, sus miedos, y llega un momento en que ya no son necesarios los videojuegos para que estas personas puedan socializar con otras. Esto se vio observando los juegos multijugadores en línea como los Electronic Sports. Como había muchos jugadores que se conectaban y quizás no participaban de los eventos principales, pero había se ocupaban mucho de la comunicación. Y después se vio que integrando a personas que tenían problemas de comunicación, se fueron soltando, digamos, en la relación. Lo que es la adicción y la salud mental es todo un tema que sigue bajo investigación, con pros y contras. Aunque los videojuegos pueden tener muchos beneficios, también existe preocupación sobre el impacto negativo de los videojuegos, tanto en la salud mental como en las adicciones, con todo lo que conlleva perder las relaciones sociales, entre otras, perder contacto con el círculo de amigos, con el círculo familiar. Hay gente que por jugar los videojuegos, bueno, esto pasaba también con el ajedrez, recordemos, ¿no? Que gente que se enfrascaba tanto en las partidas de ajedrez que no hablaba con nadie, ni con la familia. Con los videojuegos también se da esto, y está en investigación si qué son más los beneficios o las contras, qué es más. Y bueno, como todo, el exceso es malo. Algunos estudios están mostrando que el uso excesivo de videojuegos contribuye a la ansiedad, a la depresión y al aislamiento social. Sí, hay que tener muy en claro cómo usamos los videojuegos, en qué medida lo usamos, y recordar que somos seres humanos y que necesitamos de la sociedad, necesitamos de la cultura. Somos seres culturales, somos seres sociales, y no podemos aislarnos ni en un videojuego, ni en un juego o en una actividad de trabajo. Siempre hay otros tipos de actividades que nos hacen más completos como personas.
Pero yo también en lo personal creo que los videojuegos pueden despertar facetas muy buenas, positivas, desconocidas de nosotros y que nos pueden hacer mejores personas. Yo soy de las personas como Ralph Koster, como el Dr. Adams, que creen que los videojuegos nos hacen mejores personas. En resumen, los videojuegos han tenido un impacto significativo en la sociedad y la cultura y son en la actualidad una forma popular de entretenimiento y diversión para las personas de todas las edades y géneros. Los videojuegos también tienen beneficios educativos y sociales, pero hay que tener en cuenta que su uso excesivo puede tener un impacto negativo en la salud mental, llevando hacia la adicción. Hay que tener cuidado siempre con ese tema de la adicción, ¿sí? Siempre que seamos jugadores y no adictos a los videojuegos. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Quedan abiertas las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, que pregunte nomás. Y vamos a ver, voy a ver si... Vamos a dejar de compartir la pantalla. Voy a ver qué están poniendo en el chat y espero sus preguntas. No sé, no tiene mucha importancia, creo, pero se vino a la cabeza con eso de la adicción en la gente que es competitiva, por ejemplo, en el LOL. Yo no juego LOL, pero antes seguía el ámbito competitivo y eso. Y esa gente creo que se dedica, para jugar así, creo que se dedican todo el día, creo, o supongo yo que juegan más de 10 horas o algo así. Si menciona que hacen ejercicio y no sé qué más le hacen hacer cuando son gente así realmente muy buena y están en un equipo. ¿Pero esos son adictos o se los considera de otra forma? Es que para el tema de la adicción es todo un cuadro donde tiene que ver, sí, una, la cantidad de horas que vos estás frente al videojuego. Otra, si hay un deterioro de tus relaciones personales, interpersonales. Si ya te has dejado de hablar con amigos, con familia, y te importa más estar frente a una pantalla y conseguir objetivos en el videojuego y no tanto estar pasando tiempo con tus amigos o tu familia, y eso está deteriorando tu salud, porque ya estamos hablando tanto de tu salud física como tu salud mental, ya estamos hablando de una adicción. O sea, para eso, bueno, hay profesionales que se dedican a eso. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, no me acuerdo si fue League of Legends, que uno de los campeones de League of Legends era un hombre de 42 años, padre de 4 hijos, que tiene 2 trabajos para mantener a los 4 hijos, se ocupa de la familia y es un jugador, es uno de los mejores jugadores de League of Legends, que le dieron un premio justamente. Y digo, ¿cómo hace este hombre? Tiene 4 hijos, me imagino distintas edades, lleva el hogar, y él contaba en la entrevista que le hacen, hay días que no puedo jugar más de 2 horas por día, hay días que no puedo jugar. Pero dice, por ejemplo, que parece que los jueves a la noche, que es cuando más tiempo tiene libre, llega a jugar 4 horas, máximo 4 horas. Y por ahí los fines, que los hijos lo apoyan también, y que los fines de semana se organizan para que él pueda jugar 6 horas. Hay todo eso. Bueno, y recibe un premio. Había otro que en una competencia de videojuegos de bowling, la ganaron una pareja de viejitos de 94 años y de 86 años, creo que tenía el matrimonio, compitiendo con jugadores de todas las edades. Da mucho que hablar, hay que investigar. Justamente la idea de esta carrera es formar profesionales en el ámbito de los videojuegos, y por eso es que yo les muestro, no nos vamos a quedar con un solo game engine, no nos vamos a quedar con un solo autor, vamos a mostrar varias cosas, y que ustedes elijan el que más les guste, el que les parezca más útil, más eficaz, el que más se adapte a la personalidad de cada uno de ustedes, pero por lo menos que sepan, y yo voy a seguir insistiendo con esta idea de que los videojuegos no solamente se usan para el entretenimiento,
se usan en la educación, se usan en la investigación, se usan en la simulación de escenarios de la vida real, ¿sí? A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo diría que, profe, en lo que usted nombró está la diferencia de que, como usted dijo, era un profesional y también se factura por lo mismo, así que creo que se puede tomar de otra manera. También creo que es lo que interpersonalmente te hace el juego, digamos. Si vos estás 10 horas, te genera un ambiente tóxico, genera una adicción y abandonas todas tus responsabilidades, y sí, naturalmente que no es algo muy bueno, pero hay chicos que han jugado al Fortnite, como este Chango Buba, me acuerdo, que vi el Mundial de Fortnite, creo que el del 2001 fue, y el tipo se llevó 3,3 millones de dólares, y el campeón del Wimbledon masculino ese año se llevó 3,2 millones de dólares. Así que creo que ya también estamos en otros planos, ya no es como antes, ahora es para... Exactamente. Bueno, en plena pandemia se dio el primer contrato multimillonario de la PES, que fue un coreano que firmó por 2 millones de dólares, creo. Era el primer contrato multimillonario de un videojuego, un coreano que no me acuerdo si era por un año, por 2 años, pero por 2 millones de dólares. Firmó un contrato para jugar para determinado equipo. Sí, hay muchas cosas. Es todavía un terreno nuevo, hay mucho para hacer, mucho para investigar, eh, mucho para imaginar, se adapta a cualquier tipo de situación. Eh, y bueno, ¿qué quieren que le diga? Esto es bueno, esto realmente es algo muy bueno. Yo no hice muchas cosas. A ver, bueno, mis compañeros dicen que estoy loco, que estoy haciendo demasiadas cosas. Yo todavía no hice muchas cosas desde mi punto de vista. Si le preguntan a mis compañeros, van a decir, no, este está loco, todas las cosas que hace. Yo creo que todavía no hice muchas cosas porque todavía tengo hambre de hacer un videojuego que le guste a la gente. Por ejemplo, la idea esta de Miyamoto cuando hace Mario Bros. De hacer un juego distinto que cambia a la gente y lo logra. Ese es el tipo de ideas que me motivan a mí, por ejemplo, a mí en lo personal. Después cada uno tendrá sus propias motivaciones y sus propias tendencias. Y bueno, esto es tan vasto, tan amplio, que permite soñar de muchas maneras. Y espero, estimados y estimadas estudiantes, que cada uno pueda en mayor y yo creo que en gran medida realizar sus sueños. Ahora, acá dicen en el chat, Nuguri, en LOL, también contrato millonario. Sí, ya hay varios, cada vez más vamos a ver noticias de eso. Y también más desarrolladores que ganan mucho dinero. Desarrolladores, diseñadores. Fíjense que para diseñar un videojuego hay que tener eh, muchas, muchas características. Bueno, ya las vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando con todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí arriba preguntaba Rocío, entre los motores actuales, ¿cuál sería con el que se puede desarrollar un juego más apegado a la realidad? Y después dice, son similares y no sé qué más. No sé si lo puede leer, ahí arriba está. A ver qué dice. Y bueno, es que depende del concepto de realidad. ¿Querés usar realidad aumentada? ¿Querés usar realidad virtual? ¿Querés usar gráficos hiperrealistas o querés usar una buena trama? Seguramente con alguno de estos, Unity, Unreal, vas a lograr un muy buen resultado. Ahora sí, hay todo un proceso, hay todo, que es lo que vamos a tratar de aprender acá, los procesos principales de la industria de los videojuegos. Acá en esta materia, Introducción a los videojuegos, quiero darle un pantallazo general de todo lo que va a ser la carrera. Vamos a ver de todo un poco, un pupurrí, a grande, abuelo del pájaro nada más, no nos vamos a detener, no vamos a ver en profundidad, pero sí vamos a tratar de tener una visión amplia de todo lo que es. Luego, en otras materias más específicas, ya sí iremos ahondando en diversas
cuestiones como el modelado 3D, como la edición de sonidos, de música, como la edición de niveles, pensar en la comercialización de los juegos, ver cómo se maneja, cómo se gestiona un equipo de desarrollo. Todas esas son habilidades que se necesitan tanto en la etapa de diseño como en la etapa de desarrollo. Por ahí no es suficiente decir, yo tengo una idea genial para un videojuego. No, ¿cuál es tu idea? Hacer unos aliens que cambien de forma y vengan y... sí, bueno, ¿cómo se hace? Justamente el cómo, usando los estándares de la industria, es lo que vamos a aprender a través de, bueno, de toda esta carrera, ¿no? Toda esta hermosa carrera. Sí, digamos, no sirve de nada que yo le diga, a ver, Unreal es mejor, Unity es mejor, Crytek es mejor. La idea es que yo le voy a mostrar varias alternativas y después ustedes van a decidir cuál es el mejor de acuerdo a la idea que ustedes tienen en mente. Claro, aparte yo pienso que es una pregunta muy relativa. Yo en mi parte que ya vi un poco cómo es que algunos hacen los modelos de videojuegos, a menos que tenga un poco de idea de cómo importar diseño y saber también copiar algunos códigos o funcionalidades de otros juegos hechos con el mismo motor, te conviene probar un poco con los 2D, que es mi idea. Y yo, por ejemplo, yo flasho que el gran boom está en hacer videojuegos móviles. Son más fáciles de hacer, más fáciles de mantener. En un server podés hacer que lo ocupen todos los celulares simultáneamente por la poca potencia que tienen, no los celulares en sí, sino todo el conjunto de celulares, igual que las computadoras. Hay Muy computadoras de gama bien, súper alta, pero ¿cuánta gente tiene computadoras de gama súper alta y las utiliza? muy bien. Ahí ya estamos pensando, ahí estamos pensando, exactamente. A eso es lo que tienen que llegar ustedes. ¿Cuál va a ser el objetivo? Yo quiero hacer un videojuego. Bien, ¿cuál es tu target? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu público objetivo? Este público objetivo, ¿qué tipo de tecnología tiene a disposición? Uno tiene que estar soñando, ¿sí? Yo quiero hacer mi videojuego de alienígenas que se transforman y que usan magia y todo lo demás. Y por otro lado, pero también hagamos algo concreto. Hagamos un videojuego que funcione, que lo pueda terminar, no sé, en 1 año, en 2 años, y que lo pueda lanzar, y que lo pueda jugar la mayor cantidad posible de gente. Pero esta gente, ¿qué tiene? Tiene teléfonos móviles, tiene una PC con tarjeta, sin tarjeta. Son respuestas que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en las distintas materias. La tesis, hacer un juego con el motor gráfico seleccionado. Más o menos por ahí va la cuestión. Sí, sí, por ahí va la cuestión. Es más, en diseño de videojuegos ya tienen que salir con por lo menos con un documento, con un conjunto de documentos de diseño de juego. Que eso es el pie para la fase de desarrollo, o sea, guía la fase de desarrollo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Después, ¿cuáles son las actividades complementarias o qué nos serviría, profe, para complementar un poco lo que usted nos indica en su materia y esos elementos, como para darnos idea de algunos videos o leer el libro ese que mandó, que si leí una parte, faltaría el resto? Bien, O ya, qué. ya les voy a ir indicando, ya voy a compartir otro libro que ahora lo estoy seleccionando porque tengo varias opciones, pero ya voy a compartir otro libro más para que lo lean también en castellano, que está muy lindo. Y ya vamos a ir haciendo, sí, más actividades. Lo que pasa, bueno, hubo unos tiempos un poco complicados y un poco movidos. Casi me voy de viaje, iba a ser un viaje largo. En definitiva, después, bueno, surgieron varias cosas y, bueno, puse ese viaje largo, así que estamos acá con la carrera esta. Siempre consulten la plataforma, todo va a estar indicado en la plataforma, los materiales nuevos que le vaya poniendo, las actividades. Por ahora
vamos ahí. Ya van a haber actividades más desafiantes, no se preocupen. Ya va a haber actividades más desafiantes. El RPG Maker. No lo vi en el RPG Maker. No. Game Maker, sí, RPG Maker, no lo vi. Bueno, es interesante. Habría que verlo y habría que ver cuáles son su utilidad, su facilidad de uso y todo lo demás. Bueno, voy a dar por terminada la clase. Recuerden que ya voy a subir el video. Ya en un rato va a estar la actividad de asistencia. Y mañana a la mañana va a estar disponible, mañana a las 10, va a estar disponible la actividad obligatoria de esta semana. Bueno, como siempre, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que sigamos con más curiosidad, con más ganas, y vayan pensando en qué tipo de videojuegos les gustaría hacer para que ya lo vayamos diseñando, para que ya lo vayan diseñando. Y vamos a ir generando los distintos objetos, los distintos artefactos que hagan realidad ese videojuego. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe, buenas Nos vemos, clases. profe. Nos vemos.